El día que empecé a engañar a mi marido, me reí durante el sexo. Y no por placer, ni por nervios. Me reí porque, en ese momento, pensé, si Javier supiera dónde estoy ahora mismo, probablemente se atragantaría con su puta tortilla francesa. Fue una carcajada suave, contenida, medio ahogada por la boca de Mark, que me besaba el cuello con esa mezcla de hambre y precisión que solo he visto en hombres que saben exactamente lo que quieren. Y ese día, Mark me quería a mí. La cama era incómoda, vieja, con las esquinas del colchón que crujían cada vez que nos movíamos, pero no me importaba. Estábamos en una habitación de esos hoteles cutres cerca de la autovía, uno de esos donde los recepcionistas ni te miran a la cara cuando pagas en efectivo. Mark tenía las llaves porque ya había estado allí antes. No conmigo. Eso lo supe más tarde. El polvo no fue romántico, ni especialmente largo, ni digno de una novela. Pero fue el primero. Y eso ya lo hizo épico, al menos en mi cabeza. Cuando me vestí, el sujetador estaba del revés. Mark se rió, me lo arregló, y luego me plantó un beso en la frente como si fuéramos novios de toda la vida. «No vas a decir nada, ¿no?», le dije. «¿Decir qué?». «Esto. Nosotros». «No soy idiota», contestó. «Tú tampoco deberías serlo». Me fui sin responderle. En el coche, con las manos aún temblando sobre el volante, pensé en lo que acababa de hacer. Pensé en mis hijos, en Javier, en todo lo que estaba traicionando. Y luego, pensé en cómo me sentía. Y eso me jodió aún más, porque la verdad era esta, me sentía viva. En control. Poderosa. Y eso era adictivo. Todo había empezado unas semanas antes, en una comida del trabajo. Yo había ido solo porque no me apetecía volver a casa. Esa semana Javier estaba insoportable con su obsesión por el nuevo proveedor de la empresa. Había empezado a trabajar desde casa y ahora lo tenía siempre encima, corrigiendo mis platos, comentando mis horarios, haciendo observaciones pasivo-agresivas del tipo «yo sí que he trabajado hoy». Me sentía vigilada. Pero peor que eso, ignorada. Mark se sentó a mi lado por azar. Había trabajado con nosotros en contabilidad unos meses antes y ahora había vuelto como asesor externo. No era guapo en el sentido clásico, pero tenía algo. La forma en que se inclinaba cuando te hablaba. Como te miraba sin prisa, como si realmente estuviera escuchando. Durante la comida no pasó nada. Solo una frase. Una única frase, cuando estábamos hablando de vinos y dije que prefería el blanco seco. Él sonrió, levantó la ceja y soltó. «Tú pareces de las que beben albariño frío, descalza, en una terraza con vistas al mar, riéndose de su marido mientras le escribe a otro». Lo dijo en broma, claro. Con tono de broma. Pero me quedé callada 2 segundos más de lo normal. Él lo notó. Y así empezó todo. Durante semanas, el coqueteo fue ligero. Cafés, alguna charla tonta por WhatsApp, memes. Nada que no pudiera justificar si alguien me preguntaba. Pero había algo en la forma en que escribía. Directo. Crudo. Como si supiera que podía llevarme al límite y que yo no haría nada por detenerlo. La primera vez que me preguntó si me gustaba a alguien más, ya no estábamos hablando de trabajo. Estábamos hablando de lo que no teníamos en casa. ¿Y tú? ¿Tu marido te sigue tocando como antes?, me soltó un día. No le contesté. Pero no bloqueé el chat. No dejé de escribirle. No detuve nada. Una semana después, quedamos para un café. Fue su idea. Lo propuso como algo inocente, entre risas. Y acepté. Cuando llegué, él ya tenía 2 cortados en la mesa. No hablamos de nada profundo.
Me contó que su ex se había llevado hasta los enchufes de casa cuando se largó. Yo me reí. Le dije que yo no era tan rencorosa. Que, si algún día me iba, dejaría al menos el microondas. Cuando salimos del bar, me agarró del brazo. No con fuerza, pero con esa seguridad de quien ya sabe lo que va a pasar. Me besó en la mejilla. Lento. Deliberado. La próxima vez, sin ropa, dijo, mirándome a los ojos. Yo me reí. Me reí como una idiota. Y le dije, ya veremos. Pero ambas sabíamos que no había nada que ver. Ya estaba hecho. La próxima vez, sin ropa. Y sin culpa. Me gustaría decirte que dudé. Que hubo noches de insomnio, crisis existenciales, lágrimas en la ducha. Pero sería mentira. Lo que sentí fue vértigo. La sensación de estar cayendo por voluntad propia, y que eso me daba más placer que miedo. Mark se convirtió en una válvula de escape. Cada mensaje suyo era una válvula más que se abría. Cada encuentro, una rendija por donde escapaba toda la frustración acumulada de años. Decenas vacías, de abrazos por compromiso, de sexo aburrido con la luz apagada. No me enamoré de Mark. Me enamoré de no ser la esposa invisible. Me enamoré de ser mirada como si importara. Y mientras tanto, en casa, Javier no notaba nada. O eso creía yo. Una noche, después de cenar, me pidió que me sentara con él. Había abierto una botella de vino, algo que hacía solo en ocasiones especiales. Me sirvió una copa y me miró con una expresión que no supe leer. «Estás rara últimamente», dijo. «¿Rara cómo?» «No sé. Distinta. Más guapa. Más feliz». Me lo dijo como un cumplido, pero lo sentí como un disparo. Me tembló la copa en la mano. Sonreí. Cambié de tema. Pero desde ese día, empecé a ver cosas. Gestos suyos. Miradas. Como si me observara sin decirlo. Como si supiera, o al menos sospechara, que algo se me escapaba por entre las manos. Y entonces, un día, todo se rompió. Javier no dijo nada durante varios días, y yo me relajé. Pensé que había sido solo un momento de esos donde los hombres sienten que se están quedando atrás y se vuelven sentimentales por un rato, pero que luego lo olvidan porque les da vergüenza reconocer que su mujer les resulta un misterio. Él siguió con su rutina, con su desayuno a las 7 en punto, con su forma meticulosa de revisar el correo, con su manera mecánica de besarme en la mejilla antes de salir a correr. Pero hubo un detalle, algo que no me pasó desapercibido. Me devolvía el móvil cada vez que sonaba, incluso cuando lo tenía yo cerca. No hacía eso antes. No se metía en mis cosas, pero ahora parecía que buscaba que yo notara que estaba actuando de forma normal. Eso fue lo que me hizo sospechar que ya no estaba tan tranquilo como aparentaba. Y cuando empecé a pensar que podía estar vigilándome, también empecé a cometer errores. Una tarde, mientras salía de la ducha, vi que el espejo estaba empañado pero el reflejo del marco del baño mostraba mi móvil encendido sobre la cama. Alguien había tocado la pantalla porque había una conversación abierta, y no era la última que yo había tenido. Era el chat con Mark. Lo supe porque vi la palabra anoche en el primer renglón y yo no había vuelto a abrir esa conversación desde hacía horas. Caminé hasta el móvil sin correr, lo desbloqueé con mi cara y confirmé que la conversación seguía intacta, pero ya no confiaba en que fuera solo eso. Empecé a pensar si Javier había conseguido acceso a mis mensajes, si se había metido en el portátil o en la copia de seguridad de la nube. Por dentro, una parte de mí sintió miedo, pero otra, muy distinta, sintió rabia, como si lo peor no fuera que supiera lo que hacía, sino que lo supiera sin decirme nada. Como si estuviera disfrutando su pequeña venganza silenciosa.
No pasó ni una semana hasta que ocurrió algo que me confirmó que estaba en problemas. Un viernes por la noche, Javier propuso ver una película, cosa que ya no hacíamos desde hacía meses. Preparó palomitas, encendió las luces tenues del salón y me dejó elegir la película. Era un gesto forzado, pero me senté con él para ver si todo era una trampa o una estupidez nostálgica. A los 20 minutos, me levanté al baño y al volver, lo vi con mi móvil en la mano. Fingió que lo estaba cargando porque se estaba apagando. No le dije nada. Solo asentí y me senté de nuevo. El resto de la película fue un desfile de pensamientos torcidos, de preguntas que no podía sacarme de la cabeza. ¿Cuánto sabía? ¿Cuándo lo supo? ¿Qué planeaba? El lunes siguiente me pidió que comiéramos juntos. Un restaurante sencillo, nada elegante, ni romántico. En el coche, casi no habló. Yo fingí que no me importaba, pero ya no podía más con el nudo que tenía en el estómago. El camarero nos tomó nota, y cuando se fue, Javier me miró con una expresión seca, como si hablara con una vecina y no con su esposa. Su voz era firme, sin rabia, pero sin afecto tampoco. ¿Quieres contarme algo?, preguntó. No me hice la tonta. No pregunté a qué se refería ni fingí sorpresa. Solo respiré hondo y lo miré sin responder. No te voy a dar un discurso. Solo quiero saber si vas a decirme la verdad o si prefieres que te la enseñe yo. Ahí supe que lo sabía. No lo sospechaba, lo sabía. No estaba buscando una confesión, estaba dándome una última oportunidad para mostrarle algo de dignidad. Pero no se la di. Le dije que no entendía de qué hablaba. Él asintió, bajó la mirada y tomó un sorbo de agua. Muy bien, Laura. Entonces lo haré yo. Sacó su móvil del bolsillo de la chaqueta, desbloqueó la pantalla y deslizó hasta un archivo de audio. Me lo acercó con la pantalla hacia arriba, como si me estuviera mostrando una foto familiar, y le dio al play. No fue una grabación escandalosa. No había jadeos, no había insultos, ni confesiones obscenas. Era mi voz. Mi voz hablando con Mark, riéndome, contándole que Javier no tenía ni idea, que todo era demasiado fácil, que la culpa era más aburrida que real. Luego, su voz, la de Mark, diciéndome que quizás deberíamos ser más cuidadosos porque el marido perfecto parecía más listo de lo que yo decía. Me quedé helada. No por el contenido. Lo que más me afectó fue el tono en el que hablaba, la forma en que trivializaba todo, como si Javier no fuera más que un accesorio doméstico. Sentí un asco inmediato, no por él, sino por mí. Por haber dicho todo eso como si no importara, como si no fuera real. ¿Cuánto tiempo hace que sabes esto?, pregunté. Desde hace más de un mes. ¿Y por qué ahora? Porque no quiero vivir en una casa donde se respira mentira. Ni por mí ni por los niños. No me lo merezco. No supe qué contestar. Tenía las manos frías, el estómago cerrado, la mente llena de imágenes de todos esos días que creí que lo tenía engañado. Pensé en cada excusa, cada mirada que desvié, cada vez que llegué tarde con un olor distinto al del detergente. Él había estado observando, esperando. No para vengarse, sino para entender. Y eso era aún peor. Pagó la cuenta sin mirarme. Me dejó en casa y se fue a dormir al sofá. Esa noche no pude cerrar los ojos. No por remordimiento. No estaba arrepentida de lo que había hecho, sino por la forma en que se estaba cayendo todo. Esperaba gritos, esperaba una explosión. Pero Javier solo se desarmó en silencio. No rompió nada. No me insultó. No me echó. Solo me mostró la verdad y esperó a que yo decidiera qué hacer con ella. Durante los días siguientes, el ambiente en casa fue irrespirable. Seguíamos hablando por los niños,
por la rutina, pero todo era falso, mecánico, como si estuviéramos leyendo un guión escrito por alguien que ya no creía en su propia historia. Empecé a notar que evitaba estar a solas conmigo, que prefería salir con Nico a hacer la compra o recoger a Lucía del colegio. Me había convertido en una sombra dentro de mi propia casa. Una tarde, cuando salí del trabajo, noté que el coche de Javier no estaba. Le escribí para preguntarle dónde estaba y me contestó: no voy a llegar hasta tarde. Hay cosas que tengo que preparar. Cena con los niños. Intenté llamarlo pero no contestó. Esa noche no volvió. Y ahí fue cuando todo cambió. Ahí fue cuando empezó su venganza. La mañana después de aquella noche fue como despertar en una casa que no era la mía. Todo parecía igual, pero nada lo era. La cafetera goteaba como siempre, los niños peleaban por los cereales, el reloj marcaba la misma hora que cualquier otro día, y sin embargo yo sentía que estaba parada en medio de un escenario vacío donde todos los sonidos se oían de lejos. Javier seguía sin hablarme más allá de lo necesario. Me saludó con un simple buenos días y se fue a dejar a los niños al colegio. Cuando volvió, yo estaba en la cocina fingiendo que revisaba correos del trabajo. Él se apoyó en el marco de la puerta, con los brazos cruzados, y me observó durante varios segundos sin decir nada. No era una mirada de odio, ni de dolor, era algo más difícil de describir, como si estuviera midiendo el tiempo antes de decidir qué hacer conmigo. Finalmente habló, sin alterar la voz ni una sola vez. Voy a hacerte una pregunta y quiero que me contestes sin rodeos, dijo. Dime, respondí, intentando mantener el tono firme. ¿Cuántas veces? Me quedé inmóvil. No necesitó decir más. Sabía a qué se refería. Intenté buscar una respuesta que no lo destrozara del todo, pero cualquier número que dijera sería un golpe. Pensé en mentir, en reducirlo a una sola vez, pero algo en su expresión me hizo entender que no le servía un número inventado. Quería escuchar la verdad, aunque le repugnara. Bajé la vista y dije despacio. 5. Él asintió sin sorpresa, como si ya lo supiera. Caminó hacia la mesa, se sirvió café y lo bebió de pie. ¿Y lo vas a seguir viendo? Preguntó. No lo sé. Pues entonces ya está. Me quedé esperando que dijera algo más, que gritara, que me echara, pero no lo hizo. Cogió las llaves del coche y salió de casa sin cerrar la puerta con llave. Lo seguí hasta el portal, pero ya estaba arrancando. Volvió al anochecer, no cenó y se metió en el dormitorio sin dirigirme la palabra. Esa indiferencia me estaba rompiendo más que cualquier insulto. Al día siguiente, cuando fui a vestirme para el trabajo, encontré mi cajón de la ropa interior vacío. Me quedé mirando el hueco, sin entenderlo al principio, hasta que noté una bolsa de basura junto a la puerta del armario. Dentro estaban todas mis prendas, revueltas, sin doblar, y entre ellas, un trozo de papel doblado. Lo abrí. Solo tenía una frase escrita con su letra: deja de disfrazarte para otros. Lo dejé sobre la cama y me senté a mirar por la ventana. No lloré. Ni siquiera me sentí humillada, solo confundida. No entendía qué buscaba con eso, si quería castigarme o simplemente mostrarme que ya no le importaba esconder su desprecio. Cuando regresó por la noche, me encontró en el sofá. Me miró un momento y dijo con calma: no quiero que sigas mintiéndome delante de los niños. Si te vas a ir, dímelo. No me voy a ir. Entonces actúa como si vivieras aquí. Su voz no era violenta, pero tenía un peso que nunca le había escuchado. Me levanté sin responder. Mientras subía las escaleras, sentí que sus palabras se me quedaban grabadas en la espalda. En nuestra habitación había cambiado la colcha y había retirado las fotos que teníamos en las mesillas. No quedaba rastro de nuestra vida juntos. Me tumbé en la cama y oí cómo cerraba la puerta del despacho.
Desde ese momento entendí que la distancia ya no era emocional, era física. Los días siguientes fueron una rutina insoportable. Nos cruzábamos en la cocina, en el pasillo, en el baño, y apenas hablábamos. Los niños notaban la tensión, sobre todo Lucía, que empezó a dormir en nuestra cama para no tener pesadillas. Javier lo permitía, como si buscara reforzar el papel de padre intachable mientras me dejaba fuera de todo. Una noche, cuando los niños ya dormían, entró en la cocina donde yo estaba lavando los platos y se apoyó en la encimera sin mirarme. ¿Sabes qué es lo peor de todo esto?, dijo. No. Que no me sorprende. Ya hacía tiempo que sabía que algo iba mal, solo que no quería admitir que eras capaz. No contesté. Me temblaban las manos dentro del agua caliente, pero seguí lavando el plato como si nada. Él continuó hablando, más despacio. Podría haberte engañado yo también, ¿sabes? No me faltaron oportunidades. Pero nunca quise hacerlo, no porque fuera un santo, sino porque pensé que si lo hacía me convertiría en otra persona. Ahora entiendo que tú ya lo eras desde hace tiempo. Apagué el grifo, respiré hondo y le dije. No lo hice por venganza ni por aburrimiento. Lo hiciste porque quisiste. Esa respuesta me dejó sin defensa. Tenía razón. No había excusa. No podía culpar a la rutina ni a la falta de atención. Lo había hecho porque quise hacerlo. No era una víctima. Lo sabía y me dolía admitirlo. Durante esa semana todo se fue endureciendo. Javier empezó a llegar más tarde, a apagar el móvil cuando salía, a hablar con los niños de planes de futuro que no me incluían. Un jueves por la tarde me llamó mi compañera de trabajo para decirme que Javier había pasado por la oficina. No me lo había dicho. Dijo que fue a recoger unos documentos para la declaración de la renta, pero no tenía ningún motivo real para estar allí. Sentí un escalofrío al imaginarlo mirando mi escritorio, revisando papeles, tal vez preguntando por Mark. Esa misma noche lo esperé despierta. Cuando entró, lo enfrenté. ¿Fuiste a mi trabajo? Sí. ¿A qué? A confirmar cosas. ¿Qué cosas? Las que me interesan. Me acerqué un paso más. ¿Lo viste? Sí. Lo vi. Y hablé con él. Me quedé muda. No sabía qué podía haberle dicho ni cómo había reaccionado Mark. Javier me observó con una calma que me daba miedo. No te preocupes, no le toqué un pelo. Solo le dejé claro que sabía todo. Le dije que no hacía falta que siguiera escondiéndose porque ya no me importaba. Esa frase me dolió más que cualquier grito. Ya no me importaba. Me di cuenta de que su indiferencia era la forma más cruel de castigo. Me estaba borrando sin alzar la voz. A partir de esa noche, la convivencia se volvió un campo minado. Dormíamos en la misma casa pero en habitaciones distintas. Los niños creían que era temporal, una pequeña crisis, como me oyó decirle Lucía a una amiga por teléfono. Pero no era temporal. Javier empezó a planificar cada cosa sin consultarme. El sábado, sin previo aviso, cambió el coche familiar por otro más pequeño. Dijo que no necesitábamos tanto espacio. También cerró la cuenta conjunta y abrió otra solo a su nombre. Cuando fui al supermercado y la tarjeta fue rechazada, supe que su venganza estaba en marcha. Intenté hablar con él esa noche. Me senté en su despacho mientras revisaba unos papeles. No puedes dejarme sin dinero, Javier. Tenemos hijos. No te he dejado sin nada, tienes tu sueldo. Eso no alcanza para todo. Entonces tendrás que aprender a hacer cuentas. Su voz sonaba tranquila, casi amable, pero su mirada no tenía compasión. ¿Qué pretendes con esto?, le pregunté. Equilibrar la balanza. Me levanté,
furiosa. ¿Y eso qué significa? ¿Que me vas a ir quitando una cosa cada semana hasta que me quede vacía? No. Significa que vas a sentir lo que yo sentí. Poco a poco, hasta que entiendas lo que hiciste. Salí del despacho sin decir nada más. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en el borde de la cama mirando la oscuridad del pasillo. Ya no era una discusión de pareja. Era una guerra muda. Y él la estaba ganando. 2 días después recibí un correo del colegio de los niños informándome de que Javier había cambiado la dirección de contacto principal y puesto solo su número. Cuando lo enfrenté por eso, me dijo que era por orden y eficiencia. Me di cuenta de que estaba reconstruyendo su vida sin mí, pero dentro de la misma casa. Me estaba borrando de cada lugar sin sacarme físicamente. Era un castigo calculado, metódico, y no podía detenerlo. La tensión llegó al límite el domingo por la noche. Me acerqué al salón y lo encontré sentado, con una copa de vino en la mano. Me quedé de pie frente a él, sin saber si quería disculparme o pelear. Me miró con una expresión tan serena que me dio rabia. No puedo seguir viviendo así, le dije. Entonces vete. No voy a irme. Entonces acepta lo que hay. Nos quedamos en silencio. El reloj del comedor marcó las 10. Él bebió un sorbo de vino y dijo: ¿Sabes qué es lo más irónico? Que todavía te quiero, pero ya no me interesa salvar esto. Yo no supe qué decir. Fue la primera vez que sentí que todo se había roto de verdad. No porque me gritara o me humillara, sino porque lo dijo con total sinceridad. No había ira, solo cansancio. Y ese cansancio pesaba más que todo lo demás. Esa noche entendí que el perdón ya no era una posibilidad. Lo que venía después sería mucho peor. El lunes siguiente amaneció con un silencio extraño. Javier se había levantado antes de que sonara el despertador, y cuando bajé a la cocina ya no estaba. Sobre la mesa había una nota breve con su letra ordenada: llevaré yo a los niños esta semana. No te preocupes por nada. La frase sonaba amable, pero entendí lo que significaba. Me estaba excluyendo de su rutina, quitándome espacio, desactivando mi papel de madre dentro de nuestra propia familia. No era una decisión impulsiva. Era el siguiente paso de su venganza, y lo estaba ejecutando con la misma precisión con la que ordenaba los papeles de su oficina. Me quedé en la silla con la nota en la mano, sin saber si llorar o reír. No podía negar que, en cierto modo, se lo había ganado. Pero tampoco podía soportar que lo hiciera con esa calma. Prefería que me gritara, que me lanzara algo, cualquier cosa, antes que esa indiferencia tan ordenada. Al mediodía recibí un mensaje de Lucía diciéndome que su padre la había llevado a comer pizza después del colegio. Era lunes, y normalmente los lunes comíamos todos en casa. No le contesté. Me pasé el resto de la tarde en el sofá, sin energía ni para encender la tele. Cuando Javier volvió, traía bolsas del supermercado y un ramo de flores en la mano. Se acercó al pasillo y me las tendió sin mirarme. Son para Lucía, por su dibujo del concurso. No me preguntó nada. No mencionó el día anterior, ni la conversación, ni la tensión. Subió a la habitación, se duchó y se encerró en el despacho. Era como vivir con un desconocido que aún sabía dónde guardabas los vasos, pero ya no recordaba quién eras. 2 días después, la venganza empezó a mostrarse más clara. Al llegar al trabajo, mi jefa me llamó a su oficina. Tenía una expresión incómoda, casi apenada. Me pidió que cerrara la puerta y me mostró un sobre. Dentro había una serie de capturas de pantalla impresas con conversaciones entre Mark y yo. No eran las más comprometedoras, pero bastaban para que alguien se hiciera una idea de lo que había entre nosotros. No firmaban el sobre, pero no necesitaba ser detective.
Solo Javier tenía acceso a mi móvil y al ordenador de casa. Sentí cómo me temblaban las piernas y tuve que apoyarme en el escritorio. Mi jefa fue directa. No voy a meterme en tu vida personal, pero no puedo permitir que este tipo de cosas interfieran en el trabajo. Tenemos que mantener cierta imagen. Le prometí que lo solucionaría, que no volvería a pasar. Asintió sin insistir. Entendí que había querido advertirme antes de que llegara a Recursos Humanos. Salí del despacho con la garganta seca. En la puerta del edificio, Mark me esperaba dentro de su coche. No lo había visto desde hacía más de una semana. Lo primero que dijo fue: «Tu marido ha venido a buscarme otra vez». Le pedí que hablara claro. Me explicó que Javier había ido al bar donde a veces almorzábamos y que le había dejado un sobre igual que el mío, con copias de las conversaciones, acompañadas de una carta breve. «Te regalo la versión escrita de vuestra gran aventura. Aprovéchala para recordar lo poco que valía». Mark estaba furioso. Dijo que pensaba denunciarlo. Yo le pedí que no hiciera nada. Cuanto más ruido hagas, peor será. Él me miró con desprecio y dijo que yo solo pensaba en salvar mi cara. No le respondí. Sabía que tenía razón. Cuando se fue, supe que aquello era el final. No iba a volver a verlo. Javier no solo había destruido lo que quedaba de nuestro matrimonio, también se había encargado de dinamitar cualquier resto de esa otra vida que yo había intentado construir en secreto. Esa noche, cuando Javier volvió, lo esperé en el salón. No quería que pensara que me había quebrado, aunque ya no me quedaban fuerzas. Se sentó frente a mí, tranquilo. ¿Por qué lo hiciste?, le pregunté. Porque necesitaba verte caer. ¿Y ahora qué? ¿Ya te sientes mejor? Todavía no. Esa respuesta me heló la sangre. Su tono era tan sereno que parecía ensayado. No gritaba, no gesticulaba, solo hablaba con una calma que era peor que cualquier arrebato de rabia. ¿Vas a seguir?, pregunté. Hasta que entienda que el daño no se borra con disculpas. No respondí. Me limité a mirarlo. No podía reconocer al hombre con el que había compartido la mitad de mi vida. No sabía si estaba hablando con un marido herido o con alguien que había decidido convertirse en mi verdugo. En el fondo, sabía que lo que estaba haciendo no era solo venganza, era su manera de reconstruirse, de demostrar que aún tenía control. Yo había sido la que rompió el equilibrio, y él estaba reescribiendo las reglas. Los días siguientes fueron una cadena de pequeños castigos. Me quitó las llaves del coche para evitar accidentes innecesarios, cambió las contraseñas del wifi y las de las cuentas conjuntas. Cuando le pedí que al menos me diera acceso a los gastos de los niños, me dijo que ya lo estaba gestionando todo él y que no me preocupara. Era una frase cortés, pero su significado era claro, ya no formaba parte de las decisiones. Mi vida se había reducido a mi trabajo, la comida y los silencios. Cuando intentaba hablarle, respondía con frases cortas o se levantaba directamente. En la casa ya no había discusiones, solo una especie de rutina controlada por su voluntad. Un sábado por la mañana, fui a buscar a los niños al colegio de actividades, pero el conserje me dijo que ya los había recogido su padre. Volví a casa y encontré la mesa puesta, 3 platos, 3 vasos, 3 servilletas. Faltaba el cuarto. Javier estaba sirviendo la comida con una sonrisa tranquila. Pensé que te vendría bien descansar hoy, dijo. ¿De mis hijos? De todo. No supe qué contestar. Me senté a un lado y lo observé mientras hablaba con Lucía sobre su clase de dibujo. Su tono era amable, su sonrisa natural. Parecía un padre perfecto, y yo era una invitada. Me di cuenta de que su venganza no era impulsiva, era meticulosa. No estaba intentando humillarme frente a los demás, sino dejarme fuera poco a poco,
hasta que no quedara nada que me conectara con esa familia. No había gritos ni golpes, pero cada gesto suyo pesaba como una sentencia. Por la noche, cuando los niños se durmieron, lo enfrenté otra vez. No puedes seguir haciendo esto, le dije. Sí que puedo. Estás usando a los niños. Estoy cuidando de ellos. Tú los usaste para mentir, los dejaste dormir en la misma casa donde planeabas tus citas. No me hables de moral. Su voz seguía siendo serena, sin levantarla ni un poco. Esa calma me enloquecía. Si quieres que me vaya, dilo y me iré. No quiero que te vayas, todavía no. La manera en que dijo todavía me heló. No había odio en su voz, solo una decisión firme. Me di cuenta de que lo que buscaba no era que me marchara, sino que me quedara lo suficiente para que el castigo surtiera efecto completo. Durante los días siguientes, mi nombre desapareció de todas las rutinas familiares. Las madres del grupo del colegio dejaron de escribirme porque ahora Javier se encargaba de todo. Incluso cambió las fotos del comedor por otras en las que solo aparecían los niños. No las quitó delante de mí, simplemente un día ya no estaban. No lo hizo por despecho, lo hizo por método. Cada cosa que tocaba la reorganizaba como si yo nunca hubiera existido. Una noche me senté en el sofá y le pregunté directamente: ¿vas a divorciarte de mí o piensas seguir jugando a esto? No he decidido aún. ¿Qué ganas manteniéndome aquí? La satisfacción de verte sin excusas. Esa respuesta fue lo más cruel que podía haber dicho. Era una confesión clara de que su venganza no tenía un final, porque dependía de mi resistencia. Si me quebraba, ganaba. Si resistía, seguía. No tenía escapatoria. El punto más bajo llegó un viernes por la tarde. Llegué del trabajo y encontré mis cosas del armario empaquetadas en cajas junto a la puerta. No había una nota, solo las cajas. Me quedé mirándolas largo rato. Cuando él llegó, lo esperé en el pasillo. ¿Qué es esto? Orden. ¿Vas a echarme? No. Solo quiero que tengas claro cuál es tu sitio. Pasó de largo y subió las escaleras. Esa noche dormí en el sofá. A la mañana siguiente, los niños estaban en casa de sus abuelos. Javier me ofreció café. Me lo tendió con una sonrisa amable. Te ves cansada, dijo. A lo mejor te vendría bien irte unos días con tus padres. Era la forma más elegante de expulsarme. No me gritó, no me echó, no me insultó. Solo me dio una opción que sonaba razonable. Acepté, no porque quisiera irme, sino porque necesitaba respirar. Mientras hacía la maleta, lo escuché hablar por teléfono en el despacho. Mencionó abogados, documentos, acuerdos. Su venganza estaba completa. No quería destruirme con un escándalo, quería hacerlo con orden, papeles y calma. Esa tarde me fui. No hubo adiós. Ni una mirada. Solo el sonido del ascensor cerrándose. Cuando llegué al portal, entendí que ya no tenía casa, y que el castigo no había terminado, apenas estaba empezando. Pasaron 3 días en casa de mis padres antes de que Javier dijera una sola palabra. Me limité a escribirle un mensaje la primera noche para decirle que había llegado, que estaba bien, y que si necesitaba que pasara a buscar algo del colegio de los niños, podía hacerlo. No respondió. Me levantaba temprano, desayunaba con mi madre en silencio, y me pasaba el resto del día revisando correos de trabajo desde el comedor, con el teléfono junto a mí esperando una llamada que no llegaba. Mis padres sabían que algo iba mal, pero tampoco preguntaban. Notaban que algo grave se había roto y no querían intervenir. Me limitaba a decir que estábamos pasando una mala racha, que necesitábamos tiempo, y lo dejaban ahí. El tercer día por la tarde, mientras regresaba del supermercado, recibí su llamada.
No fue larga. Me dijo que necesitábamos hablar y que fuera a casa al día siguiente, sin los niños. Dijo que estarían con su madre y que quería hacerlo sin interrupciones. Colgó sin despedirse. Me pasé la noche ensayando respuestas, posibles versiones, excusas, confesiones. Pero todas sonaban vacías, y sabía que él ya no estaba esperando que le explicara nada. Quería cerrar algo. Yo también, aunque no sabía si lo que se cerraría sería el matrimonio o solo esta fase de guerra silenciosa. Cuando llegué a casa, ya había abierto todas las ventanas. La casa olía a limpio, a recién fregado, a ambientador barato. Nada estaba fuera de lugar. En la mesa del salón había 2 vasos con agua, uno en cada extremo. Él estaba sentado, con una carpeta negra frente a él. Me acerqué despacio, sin quitarme el abrigo. No hizo ningún gesto. Solo me miró con la misma calma de siempre. No tenía ojeras, no parecía cansado. Se le veía sereno, como si ya hubiera tomado todas las decisiones que necesitaba tomar y ahora solo estuviera cumpliendo con el protocolo. Gracias por venir, dijo sin alzar la voz. Siéntate. Lo hice. Me puse frente a él y esperé a que hablara. Pasaron varios segundos antes de que volviera a decir algo. No vamos a volver a lo de antes. Ni por ti ni por mí. Lo sé. Tampoco quiero que sigas viviendo en esta casa. Lo imaginaba. Pero tampoco quiero que esto termine siendo un circo. Deslizó la carpeta hacia mí. Dentro había un borrador del acuerdo de separación. Ya había consultado con un abogado. Me explicó cada punto con claridad, sin vacilar, como si estuviera leyendo un informe más del trabajo. Custodia compartida, calendario rotativo, reparto equitativo de gastos, una cláusula específica sobre la venta de la casa, y una mención breve al uso del coche familiar. Nada estaba fuera de lugar. Lo había pensado todo. Había incluido una línea sobre cómo explicaríamos a los niños lo que estaba pasando, y propuso que esperáramos hasta el final del trimestre escolar para hacer cualquier cambio brusco. ¿Y esto es lo que tú quieres? Pregunté sin mirarlo. Esto es lo que necesito. ¿No queda nada que salvar? No. Esa respuesta me dolió más que todo lo anterior. No la gritó, no la dijo con rabia. Solo la soltó como quien informa de una decisión logística. No hay nada que salvar. Así, en seco. Lo miré a los ojos. No había rencor. Ni siquiera tristeza. Había una certeza absoluta. Lo había perdido todo, no por una explosión emocional, sino por una secuencia larga de decisiones que yo tomé sin medir las consecuencias. Él no buscaba lastimarme más. Solo quería salir limpio de esto. Me costó mucho más de lo que imaginé no romper a llorar en ese momento. ¿Alguna vez pensaste en perdonarme? Pregunté. Sí. ¿Y? Me di cuenta de que no quiero compartir mi vida con alguien que puede vivir así, mintiendo todos los días, sonriendo como si nada pasara. Puedo soportar muchas cosas, pero no eso. No contesté. No había nada que decir. Todo lo que hubiera servido para arreglar esto ya era tarde. ¿Quieres que firme ahora? Léelo con tu abogado. Tómate un par de días. ¿Y si no estoy de acuerdo con algo? Lo negociamos, pero no vamos a empezar una batalla. No sirve para nadie. Se levantó y fue a la cocina. Escuché el sonido del agua corriendo, de los platos acomodándose en el lavavajillas. Me quedé sola en el salón con los papeles frente a mí. Abrí la carpeta y pasé las hojas sin leerlas. No podía concentrarme. Solo veía nombres, fechas, firmas, y una parte de mí se negaba a creer que eso era real. Pero lo era.
Habíamos llegado al final. Cuando volvió, traía una taza de café en la mano. Se quedó de pie, como si no supiera si sentarse o no. Me miró unos segundos y luego dijo: «Aún no entiendo por qué lo hiciste». «Ni yo». «¿Te arrepientes?» «De cómo lo hice, sí». «¿Y de hacerlo?» «No sé». «Supongo que sí». Asintió. No parecía sorprendido por mis respuestas. «No eres la persona que creí que eras. Y tú ya no eres el hombre que conocí. Yo no cambié. Solo me adapté a la vida que teníamos. Tú fuiste la que decidió romperla». Nos quedamos en silencio. Él volvió a sentarse y me miró a los ojos. «No te odio. Tampoco te amo. Y aún así, me cuesta pensar en esta casa sin ti». «A mí también». Fue la primera vez que hablamos con algo que se pareciera a honestidad desde que todo estalló. No discutimos. No gritamos. Solo dijimos verdades que ya no servían para arreglar nada. Verdades que llegaban tarde. «¿Qué vas a hacer ahora?», pregunté. «Seguir adelante. Trabajar, cuidar de los niños, hacer mi vida». «¿Y yo?». «Eso ya no me toca decidirlo». Lo dijo sin ironía, sin sarcasmo. De verdad lo creía. Yo ya no formaba parte de su ecuación. «¿Hay alguien más?», pregunté. «No. Pero no quiero estar solo el resto de mi vida». «¿Crees que yo lo estaré?». «No tengo idea. No te deseo nada malo. Pero espero que la próxima vez pienses 2 veces antes de romper algo que no se puede recomponer». Me quedé sentada mientras él se levantaba y salía al jardín. Me quedé con los papeles en las manos, con la sensación de haber llegado a la escena final de una obra que empezó sin saber cómo iba a terminar. No hubo abrazo, ni disculpas largas, ni promesas. Solo 2 adultos reconociendo que lo que tenían ya no existía. Me fui 1 hora después. No sabía qué hacer ni a dónde ir, pero supe que ya no podía volver a esa casa sin ser una invitada. Esa fue nuestra última conversación real. Después de eso, todo se volvió burocracia, decisiones prácticas, horarios, abogados. Nunca volvimos a sentarnos a hablar como pareja. Ya no éramos eso. Éramos solo 2 personas que compartían una historia que se rompió sin sangre pero con un daño irreversible. Han pasado exactamente 29 días desde que todo se rompió. No lo digo por dramatismo ni porque haya llevado una cuenta obsesiva, sino porque el día que empecé a acostarme con Mark fue un viernes a las 6 de la tarde y hoy también es viernes, y he vuelto a mirar el reloj a las 6 en punto, como si algo en mí necesitara cerrar ese círculo de alguna manera. Ahora estoy en el mismo comedor de la casa de mis padres donde estuve la primera noche que me fui. Mis cosas siguen en 2 maletas junto a la puerta, porque no he sido capaz de deshacerlas por completo, ni de aceptar que este sitio, que huele a naftalina y comida recalentada, es mi casa por ahora. No me han faltado consejos ni advertencias. Mis amigas, las pocas con las que sigo hablando, han sido discretas, pero sé lo que piensan. Algunas creen que Javier se pasó, otras creen que me lo busqué, y muchas, simplemente, prefieren no opinar. Lo entiendo. Es incómodo mirar de frente a alguien que te recuerda que una mala decisión puede destrozarte en menos de un mes. No he vuelto a ver a Mark. Me escribió un mensaje breve la semana pasada, uno de esos donde uno intenta sonar correcto sin comprometerse a nada, y yo no le contesté. No tengo ganas de hablar con él. Me resulta irrelevante ahora. No porque lo odie, ni porque me arrepienta de lo que hicimos, sino porque, puestos a elegir a quien arruiné, fue a Javier, no a él. Mark seguirá con su vida, quizás con otra mujer, quizás igual de solo. Pero Javier era mi casa, y ahora no tengo ninguna. En cuanto al divorcio, firmamos hace 3 días.
Lo hicimos en silencio, en la oficina de su abogado. Yo no llevé a nadie. Él fue con su hermana. Firmé todo sin cambiar una sola línea. No porque estuviera de acuerdo con todo, sino porque no tenía ganas de pelear por nada. No me interesa quedarme con la mitad de una vida que ya no quiero. Cuando salimos, ni siquiera nos dijimos adiós. Nos miramos, asentimos y nos dimos la espalda. Así terminó nuestro matrimonio. Sin gritos, sin lágrimas, solo con papeles sellados y una sensación de pérdida que no sabría describir si tuviera que explicarla a alguien más. A los niños les hemos dicho que vamos a vivir separados por un tiempo. Lucía lo entendió rápido, aunque no lo dijo en voz alta. Tiene una mirada que lo ve todo, como la de su padre. Nico no pregunta mucho. Solo quiere saber si vamos a ir juntos a la excursión del colegio, y le dije que sí, aunque no sé si Javier va a querer compartir ese espacio conmigo. En las visitas, ha sido correcto, amable, pero frío. Me habla solo lo necesario. Coordina las entregas con precisión. Llega puntual, se va puntual, no se queda más de lo necesario. Cuando lo veo con los niños, me doy cuenta de que sigue siendo el mismo padre de siempre. No ha dejado de cuidarlos, de jugar con ellos, de enseñarles cosas. Lo que ha cambiado es que ya no soy parte de ese mundo. Solo aparezco cuando me toca, como una figura secundaria que cumple su turno y luego se retira. Hace 2 noches soñé con él. No con Javier como era al final, sino con el de antes. Estábamos en la casa antigua, la primera que compartimos, en Madrid, cuando aún alquilábamos un piso pequeño y teníamos una sola tele en el salón. En el sueño, cocinábamos juntos. No hablábamos. Solo estábamos ahí, como si nada malo hubiera pasado, como si aún creyéramos que todo era posible. Me desperté con una angustia que me duró toda la mañana. No por nostalgia, sino por la conciencia de que esa versión de nosotros murió hace tiempo, mucho antes de que yo cruzara la línea. Lo que pasó este último mes solo fue la confirmación final de algo que llevaba tiempo en silencio. Me he preguntado muchas veces si lo habría hecho igual si hubiera sabido cómo terminaría todo, y siempre llego a la misma conclusión. Sí, probablemente sí. No porque no me importe lo que perdí, sino porque llegué a un punto en el que no me sentía parte de mi propia vida. No me justifico. No busco que nadie me entienda. Simplemente lo digo porque es la verdad. Javier me ha enseñado muchas cosas en este proceso. La primera, que se puede castigar sin gritar. La segunda, que el amor no siempre muere con escándalo, a veces solo se apaga hasta dejar de notarse. Y la tercera, que cuando alguien te borra con método, no deja huellas, pero tampoco deja posibilidad de volver. Él no me va a perdonar. No ahora, y probablemente nunca. No va a hablar mal de mí en público, no va a impedir que vea a los niños, no va a buscar humillarme. Va a hacer su vida con una dignidad que duele. Y eso, en el fondo, es la lección más dura de todas. Yo podría haberlo gritado, suplicado, intentado recuperar algo, pero nunca habría ganado, porque no se puede recuperar lo que se rompió sin que el otro haya hecho nada malo. Ahora me enfrento a una realidad completamente distinta. Estoy buscando piso, algo pequeño, cerca del colegio, para poder seguir viendo a los niños sin complicaciones. He empezado a ir al gimnasio, más por llenar el tiempo que por otra cosa. En el trabajo han dejado de mirarme con lástima, lo cual agradezco. Me esfuerzo por mantener la cara en alto, por no mostrar que estoy rota por dentro. Mis padres no preguntan, pero me han apoyado más de lo que imaginé. No soy la hija ejemplar, y aún así no me han hecho sentir como un fracaso. Mi madre me dejó un sobre con dinero en el cajón de la cocina por si lo necesitas para la fianza. No lo he abierto, pero saber que está ahí me da algo parecido a seguridad. No sé qué pasará en el futuro. No sé si Javier va a rehacer su vida,
si va a encontrar a alguien que le devuelva la confianza. No sé si yo misma seré capaz de volver a confiar en alguien o si simplemente me limitaré a sobrevivir con las decisiones que tomé. Lo único que tengo claro es que este mes ha sido el más largo y más revelador de mi vida. He descubierto de lo que soy capaz, tanto para bien como para mal. He visto lo que pasa cuando una persona decide borrarte sin necesidad de tocarte. Y he entendido que el perdón, si no llega de manera voluntaria, no se puede forzar. No me corresponde a mí buscarlo. Solo me queda aceptar lo que hice, vivir con ello y tratar de no repetirlo.